Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Nos está diciendo Jesús refiriéndose a la limosna en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y eso es una invitación maravillosa. Y no solamente la limosna, sino 3 actividades religiosas muy importantes. La limosna, la oración y el ayuno debe hacerse en lo secreto. Allí donde está nuestro Padre, al cual nosotros podemos referirnos como hijos, sin necesidad de recompensa, sin necesidad de que compremos su amor o mendiquemos su amor. Eso es tan necesario que lo entendamos. Dios no nos está pidiendo que le compremos amor. No, más bien está pidiendo que nosotros le respondamos amorosamente a ese amor eterno, infinito que nos tiene. Nosotros podemos actuar de 2 maneras. Una, porque queremos reconocimiento, aplausos, porque los otros nos ven y entonces nosotros necesitamos identidad a partir de lo que los otros ven en nosotros. Pero eso no es necesario, porque nosotros podemos actuar solamente porque somos hijos de Dios. Y entonces actuamos de manera libre, simple, sencilla, delante de Dios. En Efesios, en el capítulo 6, versículo 6, dice algo maravilloso con respecto a trabajar para nuestros jefes. Dice, trabajen sin necesidad de reconocimiento. Trabajen porque ustedes son obreros del Señor y lo que persiguen es la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos invita a que la justicia no la practiquemos delante de los hombres, mostrándonos a los hombres. Esa era una práctica, digamos, judía, y yo pienso que se nos ha pegado un poquito, que no comprendemos que Dios no necesita eso de nosotros, que si nosotros creemos firmemente en su amor, que esa fe está basada en la relación, no perseguimos una vanagloria, como dice Juan en el capítulo 5, versículo 44. No. Nosotros queremos al revés, al contrario, tener la gloria de Dios que nos va a llevar a una vida mejor. ¿Saben qué es gloria? Peso, la majestuosidad de Dios, eso es gloria. Cuando en la vida corriente nosotros decimos que alguien tiene peso, esa persona es de peso, es porque notamos que esa persona tiene algo tan maravilloso que no necesita mostrarse, que simplemente como que se transfiere a los demás. Esa es la gloria que nosotros tenemos que perseguir, no la de los aplausos, la gloria de Dios en nosotros. Dice Jesús, cuida de no practicar tu justicia delante de los hombres, porque tenemos que confesarlo. Yo tengo, a veces, y tuve mucho, cuando comencé a practicar las cosas porque los otros me vieran, porque me calificaran como buena, porque dijeran, uy, qué buena es. Ay, no, eso no se necesita. Nosotros no necesitamos mostrarle a los hombres que somos buenos. Eso se nota, eso es obvio, digámoslo así. Más bien que nosotros nos sintamos profundamente mirados por Dios. Siempre estamos de frente, de cara a alguien, pero escojamos de frente a quién queremos estar. ¿Tú quieres estar frente a los otros, a las personas, o tú quieres estar frente a Dios? Cuando analizamos la limosna, la oración y el ayuno, es la relación con los otros, con Dios y con las cosas. Es nuestra vida en realidad, o sea, nuestra vida entera, completa, delante de Dios. Pero sí, yo siempre estoy fijándome qué opina el otro, porque termina siendo como un espejo de lo que yo hago.
O sea, como si yo me mirara en ese espejo. Pero pensemos en algo. Si yo me miro en ese espejo y a la vez soy el espejo del otro, qué vacío tan grande. O sea, nos estamos mirando uno al otro en nuestra vaciedad o incluso en el marco, o sea, en los límites que tenemos. No, permitamos que la justicia, o sea, la voluntad de Dios, es importante que comprendamos que cumplir la justicia, hacer la justicia, es hacer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos completamente felices. Pero si nuestra justicia solamente es reconocimiento, si la voluntad de Dios la creemos nosotros, es que nosotros parezcamos buenos delante de los hombres, es solo vacío, es solo ego, es solo vanidad. Y eso no nos lleva a nada. El ego siempre está persiguiendo el mal. El ego siempre nos está llevando a la perdición, a que nosotros no comprendamos que nuestro fundamento, como dice San Ignacio, principio y fundamento, está en el centro de nuestra vida, que es Dios. Dar limosna, cierto que suena como si nosotros tuviéramos que dar lo que nos sobra. Para Dios no tiene ese sentido. Dar lo que tengo, dar de lo que necesito, dar de lo que es importante para mí y para mi hermano. Dice la primera de Juan en el capítulo 4, versículo 20. Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? El amor a nuestros hermanos, la entrega, el servicio, lo que necesita nuestro hermano y hacerlo es la manera como Jesús nos va a reconocer a nosotros. En Mateo 25, versículos 13 y siguientes, hay algo muy complejo. Es el discurso escatológico cuando dice Jesús, yo no te reconozco, estuve enfermo, estuve preso, estuve hambriento y nunca lo hiciste conmigo. Quiere decir que todo lo que hacemos, lo hacemos para Jesús y como si fuera Jesús, con ese mismo sentimiento. Lo que hago, lo hago para el Señor. No lo hago para el pobre, para el indigente, para el que necesita una cosita mía. No. Yo tengo que darle mucho más, algo que incluso me arrebate lo que yo necesito. El Salmo 24 dice hermosamente, todo es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores de la riqueza que nos ha dado Dios. Para el pueblo de Israel era muy significativo la solidaridad. Cuando dejamos de ser solidarios, nos volvemos amos. Y los profetas comprendieron que ahí empezó el problema de Israel. En Isaías, en el capítulo 1, versículo 17, está expresando que Dios dice, todo lo que ustedes me hacen, sacrificios, celebraciones religiosas, las odio. Porque no veo la justicia, que era lo más importante de este pueblo, porque no veo la solidaridad entre ustedes. Cuando el pueblo de Israel se olvidó de su hermano, ahí empezaron los problemas. Pero les voy a decir una frase bellísima de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17. Quien le da al pobre, le presta a Dios. Dios te lo va a devolver, no te preocupes. Y te lo devolverá al 100%. Te devolverá con toda seguridad el doble para que vuelvas a ayudar, para que empujes a otro, para que apoyes a otro. Así es nuestro Dios. Ese es el que nos ama.
Para Lucas, en Hechos de los Apóstoles, Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, la vida en comunidad tiene que ver con que todos los bienes son para todos o son comunes. Eso era como lo particular de los cristianos. Todo lo ponían en común, todo lo compartían. Y la Biblia siempre ha hablado de eso. La tierra, las posesiones son un bien común, como lo dice en Génesis en el capítulo 12, para Abraham y su descendencia. Quiere decir, esta tierra es para ti, para todos los tuyos. Cuando nosotros hablamos de poseer la tierra, o que esa es nuestra herencia, es una herencia para todos. A mí me gusta mucho cuando yo miro al Papa pedir oración o intervenir en situaciones que no tienen que ver ni siquiera con los católicos, no, con personas que sufren una tragedia o que están pasando por una guerra, y él no se preocupa si son católicos o no son católicos, porque en realidad hablemos de algo. La palabra católico es universal. Quiere decir que nuestra fraternidad, la manera como vemos a los otros, no simplemente es porque sean católicos. No, la manera de ser hermanos es porque todos somos hermanos. Hace poco, viendo unas fotografías desde un satélite tan hermosos de la Tierra, cómo se ve de pequeñita, de indefensa, incluso de pequeña en medio del universo. Y cómo las comunicaciones nos han posibilitado que en un minuto hablemos con China, en un minuto hablemos con Japón, en un minuto nos veamos cara a cara con alguien de Australia. Somos hermanos, definitivamente hermanos. Y las diferencias de raza, de religión, de cultura, no significan nada. Esa fraternidad es la manera de actuar. Si nosotros no tenemos fraternidad, pues tampoco tendremos paternidad. Si no somos hermanos, pues tampoco somos hijos. Y esa fraternidad es la que nos permite perseguir la gloria que Dios nos da. ¿Cómo me gusta a mí el comportamiento de los judíos como hermanos? Que se preocupan por el otro, pero de manera seria, solidaria. Y eso es una manera de aplicar. Levítico en el capítulo 25 dice que se restablece la justicia. Cada 50 años se condonaban las deudas. Si algún hermano me debía algo y no me lo había podido pagar, pues se tiene que perdonar. Se redistribuían las tierras por si alguno pues había acaparado. ¿Cómo quisiera yo? Esa es una experiencia que quiero vivir en algún momento y que se lo voy a pedir al Señor. Y es estar en uno de los kibbutz de Israel. Viven en comunidades productivas y todo lo producen para el bien de todos. Esta es la manera de ser hijos de Dios, porque nosotros a veces lo que intentamos es ser solidarios, pero de una manera un poco pobre, más pobre que los pobres, y no podemos seguir haciendo eso. Por el contrario, hagamos todo por el bien del hermano y por mi propio bien. Las cosas que hacemos bien no solamente son para aplaudirme, para que yo reciba reconocimiento, sino por mi bien. Ese bien que se asienta en nuestro ser, que se une al ser de Dios. Recuerden que en otro programa, ya lo hemos dicho, cuando Mateo habla de hipócritas, está hablando del circo romano. ¿Cómo se hacía? Con una máscara, una persona se hacía
frente a los otros y era el que respondía al coro y el coro le respondía a él en su reconocimiento de él que era el protagonista, de que todas las miradas se fijaban en él. Por Dios, es pura vanidad. Estamos queriendo colocarnos en el lugar de Dios. No, hagamos las cosas porque simplemente esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos felices, que seamos plenos. En este mundo, no sé, la fundación de un hospital y entonces hay una placa. Que donó un edificio, entonces hay otra placa. Que un puente lleva un nombre, que una casa lleva otro nombre. ¿En serio? Nosotros hacemos las cosas por eso. No se necesita. Dios nos pagará el triple, ya he dicho, nos pagará más de lo que hemos hecho. ¿Para qué recibir reconocimiento? Para ser reconocidos por los hombres. Y te cuento algo, nunca alcanzará ese reconocimiento, nunca te sentirás satisfecho del reconocimiento, querrás más, porque el ego lo que pide es más, mucho más, para poder sentirte más importante que los demás. Eso no es lo que necesitas, no necesitas reconocimiento. Jesús dice algo muy grave, pero yo os digo, el que busca, encuentra. Eso es lo que quieres, eso lo tendrás. Si nosotros buscamos reconocimiento, es posible que con toda seguridad lo tendremos. Aplausos. Y que nuestra vanidad se vaya poniendo en el lugar de Dios. Que nos perdamos. Que ya ni siquiera nos encontremos a nosotros mismos porque, como el hipócrita del circo romano, nos hemos puesto máscaras para agradarle a los demás. Y si lo hacemos delante de Dios, ¿qué pasa? Ahí, delante de Dios somos lo que somos, nosotros mismos, sin ninguna máscara, sin falsedad. Esto soy yo, Señor, y es lo que he podido hacer. Con humildad, con sencillez. Lo que he hecho por los hermanos, lo he hecho porque eres tú el que lo hace en mí, porque lo hago para ti, porque te lo dedico con amor, con ternura, con transparencia. No busquemos ser honrados por los hombres, porque ellos tarde o temprano se vuelven nuestros tiranos. Un espejo frente a otro espejo, y ambos simplemente ven la vaciedad del otro o sus propios límites. Jesús nos dice, en cambio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Hazlo en lo secreto. Casi siempre en lo secreto se hacen las cosas más maravillosas. En lo secreto se ama profundamente y es allí donde nuestro Dios, en nuestra conciencia, se encuentra para conversar y para alabarnos, o más bien, para darnos de su gloria y sentir ese peso de hijos del Padre. Yo te invito a que revisemos la limosna, la oración y el ayuno. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? ¿Qué perseguimos al hacerlo? ¿Qué sentimiento se mueve en nuestro corazón? Algo de revisar si alguien nos está mirando, si alguien nos está aplaudiendo. Cuando lo hagamos, cuando lo sintamos, revisémoslo juntos y vámonos a lo secreto, allí donde nuestro Padre nos espera. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid para ubicarnos como verdaderos hijos de Dios.